Entonces vamos a dar inicio con la clase. Me va a permitir grabar. Como ya saben, pues esto es necesario para las personas que no pueden conectarse el día de hoy. Tengan la grabación, pues, de lo que sería esta clase. Entonces, pues bueno, demos inicio. Como ya les comentaba, bueno, primero que todo, buenos días, ¿no? Inicialmente. Como ya les comentaba, Buenos días. muchachos, pues la categoría gramatical que vamos a trabajar hoy es la categoría gramatical de el verbo. Ustedes ya saben, en el ciclo 4 esto es lo que más se va a trabajar, es decir, octavo, noveno trabaja categorías gramaticales y es lo que veníamos trabajando pues a lo largo de este semestre virtual. Bien mencionaba que la característica de las categorías gramaticales que vamos a trabajar hoy va a ser el verbo y para comenzar, pues bueno, tengamos en cuenta que el verbo es la categoría gramatical más importante, me atrevería a decir. Es la categoría gramatical más importante que conforma a las demás categorías gramaticales. El porqué de esto es sencillo, porque el verbo es capaz de modificar tanto el tiempo como la cantidad de personas y asimismo pues nos da a lucir la acción que se está realizando en ese momento. Acción que quiere decir lo mismo. El verbo como tal significa eso, una acción que realiza el sujeto. No la realiza obviamente en un sentido práctico, sino hablamos de las oraciones, ¿verdad? O sea, de la forma escritural, de la escritura como tal. Entonces, pues para leer un poco acá la diapositiva, los verbos son las palabras que expresan la acción. Como ya les mencionaba, es el eje central pues de una oración. El sujeto la ejecuta y pues se encuentra en determinado proceso. Cuando uno ubica la oración, en la oración un verbo, uno ya comienza a darle sentido a esa escritura. Deje el verbo de últimas por esa misma razón. Suele ser un poco más que complicado, digamos que tiene muchas características. Por eso al final de la oración dice, los verbos son el núcleo del predicado, para que lo tengan en cuenta. La idea de que usted saque una hoja y la tenga ahí a la mano con un esfero es que ponga en práctica, como yo lo voy a hacer, lo que es pues un verbo y las formas en que se puede transformar. Entonces tengamos en cuenta en primera instancia lo siguiente. El verbo también permítame un segundo, le doy la entrada a una persona. Ok, ya. El verbo se juega en formas. Y las formas quiere decir que esa palabra, ese verbo, se puede transformar y cambia. No es como las otras palabras que suelen mantenerse tal cual uno las escribe. En esta suelen haber muchas modificaciones. Ya vamos a explicar un poco más a lo que me refiero. Por tal razón, quiero que tengan algo en cuenta en esta presentación, y es que las palabras que están en negro, que pena en rojo, las que resaltan en rojo, va a ser el verbo que yo escogí para poderles explicar esta temática, la categoría gramatical del verbo. Por eso quería que ustedes sacaran un esfero y una hoja como para que ustedes realicen una especie de ejercicio y se den cuenta de todas las formas posibles que hay en el verbo. En otras palabras, es que aprenda más que porque yo le estoy explicando a partir de su propia práctica. Sin embargo, pues esto ya es autonomía de cada quien, ¿no? Yo les muestro. El verbo pues se transforma, tiene muchas formas, pero le voy a mostrar principalmente estas tres formas. La primera forma es el infinitivo y es como el verbo se conforma de una manera nuclear, es decir, es estática. Por sí sola tiene significado, sin embargo, como tal, dentro de una oración no podría tener significado. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven en la diapositiva donde dice infinitivo, ya les voy a mostrar más claramente. Ok, acá donde estoy subrayando, yo escogí este verbo, el verbo sangrar. Esa es la forma nuclear del verbo. Los infinitivos son los verbos que terminan en ar, er o ir.
Esa es la parte más sencilla de esta temática. ¿Por qué? Chicos, les pido a ustedes, la persona que encuentre un verbo o me diga que un verbo termine diferente, no sé, sea en ur o en, qué pena, en ur, sí, en ur o en or, yo le regalo la nota de hoy, sencillita. Un verbo que termine en ur o or. Si ustedes lo encuentran, pues bueno, créame que usted ya pasa la materia conmigo. Así, hagámoslo así, más tétrico. Más comprometedor. Exacto. Vivir, vivir. Vivir termina en Esfuércese, ir. papá. Femur, Femur no es un verbo. Recuerde que un verbo es una acción. A ver, ¿alguien? Ya pues al menos lo están intentando. Interesante. ¿Por qué hago esto, chicos? A decir verdad, en la lengua española, en nuestro lenguaje, es imposible, o pues sí, hasta el momento creo que es imposible que haya un verbo que termine en or o en ur. Por eso, la misma diapositiva lo dice. El infinitivo son los verbos que terminan en ar, er o ir. Y aquí la idea de que usted escriba un verbo, el que usted quiera. No sé, dormir, comer, saltar, dibujar, ver, lo que le guste. Y comience a transformarlo de las distintas maneras que hay. Vuelvo y lo digo, ya es autonomía y pues eso ya depende de ustedes como tal si desean realizarlo. Si Si no, no quiere ser tan mediocre. sí, pues ya lo que les digo ya es como labor personal. Ahí ya nadie puede entrar a interferir, eso es cuestión de ustedes. La segunda forma que les voy a mostrar es el verbo en gerundio. Tengan en cuenta mi verbo, ¿no? Si no van a hacerlo, tengan en cuenta el mío o apropiese del mío. El mío es sangrar, escogí ese verbo. Dese cuenta en las diapositivas cómo es que se transforma. En el verbo gerundio, qué pena, el verbo en tipo gerundio son los verbos que terminan en ando, endo, nada más. Entonces el sangrar vamos a transformarlo y acá están pues las otras partículas, ando, endo. Este verbo, sangrando, ¿sí? Como ya se transformó, es un verbo que solamente es posible o que nos da sentido en una acción que está pasando en el momento, es decir, en este momento. Dígame usted, estudiante, compañeros, un verbo, dígame un verbo que usted esté haciendo en este momento, que está haciendo en este mismo momento, pero que termine en ando y endo, un verbo. escribiendo. Escribiendo, efectivo, ya vamos comprendiendo. Y si se dan cuenta, es una acción que el estudiante está realizando en el momento, en el momento. Otro podría ser viendo la pantalla, escuchando, en mi caso sería explicando, exponiendo. Ese es el verbo en gerundio. Entonces ya vamos en dos tiempos, des en cuenta. El presente, que sería sangrar como tal, este de acá, sangrar. Y el presente, pero progresivo, se le llama a este que estoy como acá haciéndole dibujos, pues, que es el verbo que indica que la acción está pasando en el momento. Y ya por último tenemos la última forma, que es el participio. Son los verbos que regularmente terminan en do, en nada más, do. Entonces, si vemos el verbo que yo tomé como base, acá está esa partícula que les acabo de mencionar, el do. ¿Cómo quedaría? Sangrado. Métala en una oración. ¿En qué tiempo estaría este verbo? Sangrado, presente, pasado, futuro. ¿En cuál creen, muchachos? Presente. Presente. Haga una oración con el verbo sangrado. ¿Cuál? A ver cómo le Pasado, queda. profe. Estoy Pasado. sangrando. Efectivo, muchachos. Para la persona que mencionó pasado, el verbo está en pasado. Una oración sencilla. Yo, Neider Martín, he sangrado por un golpe. Si se dan cuenta, el ado o el Pero también simplemente, se puede usar como en, en presente, ¿no? Pues estoy sangrando. pero Digamos, en sangrando este sería momento estoy este. sangrando. Exacto. Sangrando sería este presente, el que voy acá como a rayar en la pantalla. Este, ese sería el presente. En cambio acá no hay presente, porque la única diferencia es la N. Esta N que estoy subrayando acá, que estoy intentando tapar, esa es la que nos da la diferencia. Sí. Si se dan cuenta en la otra, no existe y por eso indica pasado. Yo he sangrado. No, uno no puede decir yo sangrado en este momento. Sonaría como, no sé, digo yo, un cavernícola tal vez.
Entonces, por tal razón, este es lo que nos va a indicar el pasado, como para que lo tengan en cuenta. En relación con esto, pues ya pasamos a otras categorías que van a ser. Ah, bueno, hay una excepción, que pena les explico esta parte. Hay verbos, yo acá solamente coloqué un ejemplo, que no terminan en ado, pero que también indican el mismo pasado. Por ejemplo, el verbo hacer. Si lo termináramos en ado, el verbo terminaría como ha sido. Yo he sido, no, es imposible. Entonces, ¿cómo se configura? Acá ya aparece el ejemplo. El participio, es decir, el pasado de hacer es hecho. Yo he hecho. Esa es una de las excepciones que hay en la lengua española, como para que lo tengan en cuenta. Aquí ya vamos con las características y pues por tal razón yo les mencionaba que en serio era importante que ustedes cogieran una hojita y lo intentaran para que se den cuenta de las cosas. ¿Qué tiene el verbo? Las características son 4, principalmente entre 4 y 5. La primera es la acción, que esto más que una característica es la misma definición. Es una acción que representa el sujeto. Vuelvo y les digo, mi acción que yo escogí era esta, sangrar. Usted puede haber escogido otra, no sé, amar, comer, dormir, descansar, llorar, amar, bueno, en fin. Y este mismo verbo vamos a dar cuenta cómo se puede transformar para que le dé esa característica esencial que tiene el verbo, que es poder indicar el tiempo al cual me estoy refiriendo. Con tiempo que me refiero, vuelvo y les menciono, presente, pasado o futuro. Sin embargo, pues hay más características para que lo tengan en cuenta. El primero, el presente, es la acción que se está realizando en el momento, pero no en un momento continuo, sino en el momento. Entonces, ahí les dejo el ejemplo. Yo sangro por el golpe dado. Si se dan cuenta, ya no es sangrar, como es el verbo en núcleo, ¿sí? De forma estática, sangrar, sino ya es sangro, ya lo meto en una oración y pues ya transfigura el verbo. ¿Qué cambia? Por el momento solo cambia la O. Yo sangro por el golpe dado. Eso me indica un presente. El pasado, pues bueno, es una acción que evidentemente ya pasó. O sea, que ya quedó atrás, pero que además de quedar atrás, ya culminó. Yo sangré, si se dan cuenta ahora cambia la E, yo sangré por el golpeado. Me está indicando el verbo que la oración se está realizando en qué tiempo? Efectivamente en un pasado, pasado simple. Sin embargo, hay otros dos tipos de pasados, estos dos que vamos a ver acá, que no son complejos, sino que de pronto sí pueden ser un poco confusos. Está el pasado imperfecto, que nos habla acerca de las acciones que se realizaron en el pasado, evidentemente, pero que aún no han terminado. Si ustedes no entienden, por favor háganmelo saber y yo intento dar una explicación un poco más aterrizada. Pero como tal es una acción que está en el pasado y que no ha terminado. En este caso, pues veamos el ejemplo. Yo sangraba por el golpe dado. Esto me indica a mí, yo sangraba por el golpe dado, me indica que la acción no ha terminado. Es decir, que en ese momento yo puedo seguir, en este momento yo podría estar sangrando todavía. Para que le quede más claro, el verbo amar. ¿Quién no ha tenido a una persona que pues a uno le gusta mucho y que pues por desafortunadas razones no se pudieron dar las cosas? ¿Cómo quedaría una oración así? Yo amaba, yo que sé, a María, coloquémosle ese nombre. Yo amaba a María, pero amaba me indica que aún en este momento siento algo por ella. En cambio, si digo yo amé, que también es pasado, amé, que vendría a ser este ejemplo de acá, yo amé a María, ya me está diciendo que esa acción, aunque fue en el pasado, digamos que ya la superó. En cambio, yo amaba, que es esta de acá, me indica que yo aún la sigo queriendo. Esas son las dos características del verbo, como para que lo tengan en cuenta. El verbo en pasado, ¿no? Y por último, también el verbo en pasado está el pasado perfecto compuesto. ¿Por qué perfecto y por qué compuesto? Porque esta oración se le atribuye esta característica, el había. Entonces, esta acción ya terminó, es igual que la anterior, esta acción ya terminó, pero tiene un impacto en el sentido como sentimental, ¿sí? Como en la forma que la persona lo dice.
La oración o el ejemplo que yo les coloqué con el mismo verbo de sangrar sería yo había sangrado. Si uno le dice eso, porque tiene un verbo como esa característica de sentimiento, porque es una historia que uno le está contando a alguien. No, la vez pasada yo estaba o yo había sangrado por un golpe que me di. Hay como una especie, uno le imprime a la oración una especie de sentimiento. Esa es la diferencia. Y pues bueno, como tal, más que esa diferencia, es este verbito que se le coloca acá. Había, yo había sangrado, yo había amado, yo había dormido muchas horas, pero me despertaron. Yo había comido, no sé, yo había comido arroz con pasta y me acabaron de servir chocolate y pan. Está como ese sentimiento, el había. En futuro, pues bueno, ya es más sencillo, este uno lo explica con mayor facilidad. La primera del futuro es el futuro cercano. Yo sangraré mañana, no sé. Acá hay que tener en cuenta que obviamente la oración tiene que tener más contexto, más contexto. ¿A qué me refiero? Pues en este caso yo les estoy mencionando, yo sangraré mañana, pero no sabemos el por qué. ¿Por qué uno va a sangrar mañana así porque sí? Entonces tuvo que haber pasado algo. Este es el futuro, esta línea que les estoy haciendo acá, bueno, esta F. Este es el futuro. Acá vamos a colocar el presente y acá vamos a colocar el pasado. Si estamos hablando del futuro, ¿verdad? Que sería esta línea del tiempo. Véala como una línea del tiempo. Estamos hablando del futuro, que sería esta línea del tiempo. Para que yo sangrara, para que yo sangrara mañana, tuvo algo que pasar, ya sea en el presente o sea en el pasado. Eso se refiere contexto. Es decir, explíqueme la situación. El ejemplo mío es este, ¿verdad? Yo sangraré mañana. ¿Pero por qué? Entonces uno ya le coloca contexto. Es decir, yo sangraré mañana por el golpe que me di hoy. Yo sangraré mañana por el golpe que me di hoy. ¿Qué es lo que hace esta oración? Yo sangraré mañana, inicia en futuro. Yo sangraré, futuro, mañana por el golpe que me di ayer, pasado. Eso es contexto. El verbo juega en los tiempos. No sé si me hago entender o es más, los estoy haciendo perder. Pero ahí va la idea, más o menos. Sangraré. Futuro. Es lo que le muestra el futuro. Yo no sé qué tienen ustedes planes para mañana, por ejemplo. ¿Qué van a hacer mañana lunes? ¿O qué van a hacer más tarde? Es más bien. En mi caso, no, yo haré trabajos. Me toca a mí. Ustedes no, yo descansaré, yo saldré a jugar fútbol, yo trabajaré, ¿sí? Ya depende pues de la situación en la que se encuentre cada sujeto. Ese es el futuro. Y por último, encontramos el futuro compuesto, que son las acciones que tuvieron o sea, son las acciones previas con respecto a otra venidera. Un poco complicado de entender, ya se los explico, no se preocupen. Quiere decir lo siguiente. Permítanme un segundo. Quieren decir lo siguiente. El ejemplo que yo les coloqué, cuando mis padres vuelvan, ya no habré sangrado. Si se dan cuenta, cuando mis padres vuelvan, esto yo le estoy diciendo en presente. Es decir, el contexto que les mencionaba anteriormente. Cuando mis padres vuelvan, lo estoy diciendo ahora, yo ya habré sangrado. Este es el futuro, sino que se unen evidentemente las dos, presente y futuro, en esta situación. ¿Cuál es la única diferencia? El habré, este habré, habré. Igual que en el pasado, este había. Por eso es compuesto, porque se le agrega otro verbo para hablar de un tiempo diferente. Hasta ahí, pues bueno, vamos con los tiempos gramaticales. Lo importante es que al menos se aprenda los tres verbos principales. Presente, presente que sería este, ¿no? El presente, el primero. El segundo, pues el pasado. Y finalmente, el futuro. Son tres como tal, sino que pues de algunos se derivan muchos más. Hasta ahí con el verbo. Por eso la idea de que usted en serio cogiera un esfero y lo hiciera usted mismo, transformara su verbo en los diferentes tiempos posibles. Otra cosa que hay que resaltar es que el verbo también nos indica una persona, es decir, a quién me refiero, a él, a ella, a ellos, y además de una persona a determinado número. Los dos van de la mano y el porqué es sencillo.
Personas. Cuando hablamos de personas, hay tres tipos de personas para hablar del verbo. La primera persona es ese mismo, en el que yo participo en la oración. La primera persona sería el yo, porque pues obviamente soy yo quien está hablando de la oración. Y en segunda instancia sería el nosotros. ¿Por qué el nosotros? Porque me incluye a mí. Entonces, chicos, aquí la cuestión es, dígame usted, ¿cómo conformaría una oración con yo y con sangrar? El verbo es sangrar, seguimos con sangrar, recuérdenlo. ¿Cómo se haría una oración con sangrar? En presente. Sangrar es el verbo. Primera persona, yo o Sangrando, nosotros. profe. Yo Señor, estoy sangrando. yo estoy sangrando. Exacto, primera persona porque se incluye. ¿De qué otra forma podríamos decir otra oración? Nosotros estamos sangrando. Mi hermano está sangrando. Mi hermano no me incluye a mí, no. Hasta ahí ya pasamos a otro. Que me incluye a Nosotros, mí. nosotros estamos sangrando. Exacto, listo. Ahora sin el estamos sangrando. Nos rompieron. Otra sería, sí, ya les muestro. Me avisan si alcanzan a ver la pantalla lo que escribo. Si hablamos de primera persona, esta sería una oración en primera persona. Yo sangro. Nosotros sangramos. Lo que mencionaba ya los compañeros. Nosotros, o en dado caso yo, como lo quieran, nosotros, nosotros o yo estamos sangrando. Y ahí se ven los tiempos gramaticales que les mencionaba anteriormente. Si hablamos de la primera, yo sangro, es presente. De la segunda también, nosotros sangramos, es presente. La acción sucede en el momento. Nosotros estamos sangrando, también indica que la acción está sucediendo en el momento. Pásela a pasado. ¿Cómo sería entonces en pasado? En primera persona, con el verbo sangrar. Pasado. O futuro, el Yo que sangré. quiera. Qué pena, muchachos, la verdad no les escucho nada de nada. Yo sangré. Yo sangré, evidentemente, excelente. Yo sangré, pasado. Yo había sangrado, pasado. O futuro. Yo sangra, o no, Yo yo, bueno, sangraré. cambiémoslo. Yo Exacto. sangraré. Coloquémoslo en nosotros más bien para que haya una diferencia. Nosotros sangraremos o sangraríamos. Que esto pues ya es otra categoría, otra característica del verbo. Esa es la primera persona que me incluye a mí. Y solo hay dos pronombres que también era la categoría que nosotros veíamos que me incluye a mí. Listo, vamos con la segunda persona. Ellos, ustedes, tú o usted. Si se dan cuenta, no me incluye a mí en lo más mínimo, sino hablo de una segunda persona, alguien que pues no soy yo. Deme el mismo ejemplo. Ahí están. Ellos, ustedes, tú o usted. Con sangrar en pasado. Vamos a ver si vamos comprendiendo un poco. En pasado. Sangrar. Ellos sangran, ¿sí? O sangraron. Sangrar no es presente. Exacto, sí. Sangran es presente. Por eso acá yo Sería coloqué sangraron. sangraron. Eso. Si yo le quiero tutear a alguien en futuro con el verbo sangrar, tú Tú estarás sangrando más tarde. Sigue de canción. intenten no colocarle más, sino con el verbo sangrar. Listo, acá enseguida del tú al verbo sangrar. ¿Cómo ¿Tú transformamos ese? sangrarás? Exacto. Tú ¿Tú sangrarás, sangrarás. profe? Sin necesidad de colocarle más cosas. Tú estarás sangrando, no, solo el verbo, si se dan cuenta. Ahora hagámoslo, bueno, en plural ya está, que serían ellos. Hagámoslo en presente, con el usted, sin tutear. Usted en presente. ¿Usted está sangrando? Ese sería presente progresivo, sí, ¿Usted sangrando. sangra? Exacto. Y ¿Qué el otro sangra? sería sangranda, sangrando. Y el otro sería usted sangra, efectivamente. Esos serían los verbos gramaticales. O lo que nos dice la compañera, usted sangró, eso iría en pasado, sí señora.
Listo, chicos. Y pues nada, tercera persona ya nos habla de un aspecto singular, es decir, de una persona nomás. Y pues aquí está el ejemplo, él, ella o Eso él. sangró, profe. A ver, un parcero suyo, tan, Eso sangró. él sangró, pasado, futuro, él, con el verbo sangrar. Sangrará. Efectivamente, sangrará. eso. Qué pena, ¿se me alcanzan a ver la pantalla o está aquí como molestando un poco? Acá vamos, sí, qué pena. Que ya Zoom apareció con su advertencia de que quedan 10 minutos. Entonces vamos a movilizarlo más bien, pero ya más o menos veo que me están comprendiendo la idea. El modo, pues bueno, indica la forma en que nosotros decimos la oración, con qué sentido le estamos dando a esa oración. Hay tres tipos, el indicativo, que habla de los hechos reales, es decir, de lo seguro, y el ejemplo está ahí, sangré por el golpe, es un hecho real, es un hecho que ya sucedió, es un hecho que en ese momento le está pasando a la persona, ¿verdad? Por eso es el indicativo, algo seguro, algo real, algo que usted no puede mentir o por el contrario, o en ese mismo sentido, qué pena, que usted no puede negar porque está pasando en el momento. ¿Qué sería? Sangré. Acá está, ya se los retiño como para comprender un poco. Sangré, yo sangré. Usted no me puede mentir que esto pasó. El imperativo tiene que ver con una orden, con un mandato que alguien le da. Por supuesto, acá el verbo sangrar queda un poco gracioso, ¿verdad? Sangre ya, como si no lo obligaran a sangrar. Pero pues yo lo tomé así porque pues así es como estoy realizando el ejemplo con el verbo sangrar, más que por otra cosa. Entonces, expresa mandato, expresa una orden, por eso es imperativo, imperar. La persona le está dando a usted una indicación de la que usted tiene que realizar. Es como cuando usted va a un centro comercial, a sí, alguna tienda y dice prohibido fumar. Eso es imperativo. Es prohibido que usted lo haga. Si usted lo hace, pues bueno, ya es porque usted es muy concha, más que otra cosa. Esa sería la forma imperativa del verbo. Transfórmelo en el verbo que usted quiera, también le sirve. Yo ame o vaya a jugar. Sí, ahí está como esa orden que le da. Cuando la mamá lo manda a uno por las cosas a la tienda, vaya, el verbo ir, vaya, me compra las cosas. Es una orden y pues tiene que cumplirse a menos que usted quiera poseer problemas. Y el último es el subjuntivo, que es como el sujeto cuando expresa, o sea, cuando habla del verbo, lo habla en términos de duda o de deseo. En este caso yo lo coloqué, usted dígame, coloqué el ejemplo, sangraría por usted. Este es mi ejemplo. Sangraría por usted. Sangraría por usted. Yo coloqué ese ejemplo. Mi pregunta para ustedes, ¿esto que usted está leyendo le expresa deseo o duda? Dudas. ¿Sangraría por usted le expresa duda? ¿Por qué, compañero? La vaina es aprender, no se preocupe. Porque no se entiende bien cómo, digamos, la explicación donde sangraría por usted. Entonces, Ok. En este caso, si usted si leen la oración bien, muchachos, lo que expresa es deseo. Meta la oración en un contexto, lo que le digo. Siempre imagínese que usted está en una situación determinada. Así no está explícita en la oración. Sangraría por usted. Es un deseo de una persona que está dispuesto, yo qué sé, a romperse una pata por el amor, digámoslo así. Sangraría por usted claramente también puede representar duda. La cuestión es en cómo, cuando la persona lo menciona, digamos que qué énfasis, qué sentimiento la persona arroja cuando enuncia esa oración. ¿Sangraría por usted? Eso sería duda. ¿Sangraría por usted? ¿En serio sangraría por usted? Ahí está la duda. Cambiemos la deseo. Yo sangraría por usted. ¿Sí se dan cuenta el énfasis que hay en la voz? Eso es lo que indica, pues, como tal, el subjuntivo. La forma en que usted le imprime, ¿sí? La cantidad que usted le imprime de sentimiento a la hora de mencionar alguna oración. Y por último, pues ya tenemos esta diapositiva para acabar aquí ya con la clase.
y pues darse en cuenta que esto es lo que les va a aparecer a ustedes en la guía. Es como tal, solamente el verbo. También decirles que acá acabamos con las categorías gramaticales y ya pasamos a otras temáticas, sino que esto es un punto importante para que, en serio, muchachos, usted aprenda a escribir de una buena manera. La escritura sirve para todo, porque las personas muchas veces dicen, bueno, ¿y a mí para qué me sirve escribir? ¿Para qué me sirve el español? ¿Para qué me sirve el lenguaje? Creo que paulatinamente en su vida se va a dar cuenta que esto es esencial. Es más, si es esencial en la escuela, si se lo dictan a usted de transición, apréndase el alfabeto, apréndase la sílaba, apréndase la palabra, aprenda cómo es una oración. Es porque en serio repercute en su vida. Ya se dará cuenta, pues, bueno, a futuro. Como siempre uno se da cuenta de las cosas a futuro. Pero bueno, aterricemos acá. Hablamos del lexema del verbo. El lexema, como tal, tiene que ver con una raíz. Es decir, una parte principal que tiene el verbo y que es original y por tal razón no puede cambiar. Queda estática. Vuelvo y yo les digo, mi ejemplo era sangrar. Es el que desarrollé en toda la exposición para que usted se diera cuenta cómo un verbo puede transformarse en diferentes cosas. Y pues dando cuenta de ello, la raíz son las palabras o las letras en este caso que están en rojo. Si se dan cuenta, no cambia, no cambia. Sangrar me indica presente, ¿verdad? Sangré me indica pasado. Y hasta el momento en estas dos palabras, la raíz, es decir, las letras que están en rojo son las mismas, solo cambia el complemento o lo que se le conoce como el sufijo. Sangraron me habla de plural, ¿no? Varias personas sangraron y también me habla de pasado, o sea, plural, pasado. Y sigue la misma raíz. Sangraría me habla de singular, es decir, de una persona, y me habla de futuro, yo sangraría. Y si nos damos cuenta, la raíz sigue siendo la misma. Y así con las otras dos palabras. Sangraba me habla de pasado y me habla de primera persona, o sea, singular. Yo sangraba. Y finalmente sangrarán, que me habla de futuro, específicamente, ellos sangrarán, pero también me habla de una cantidad de personas que van a sangrar, que sería plural, entonces, que habla más de uno. ¿Les queda claro esta parte? Si usted coge cualquier verbo, que creo que es una parte que le va a aparecer en la guía, o no estoy seguro si no la dejé, si no, pues afortunados sean. Usted puede transformar la raíz del verbo, o bueno, puede dar cuenta de la raíz del verbo, que en este caso, pues, con mi explicación sería el verbo sangrar. Ahí está la raíz, no cambia, no cambia. Pero las partes finales sí cambian. Esta parte final de acá, esta. Y como son las cambiantes, son las que nos indican tanto el tiempo gramatical, ¿verdad? Presente, pasado, futuro, ya lo hemos visto a lo largo de la exposición. También nos indican el nombre y la persona, es decir, a qué cantidad de personas me estoy refiriendo, una o muchas, y además de eso, a qué persona es, ¿me incluye a mí o no? Lo que hablábamos antes, primera persona, me incluye a mí, segunda persona, no me incluye a mí, y tercera persona del singular, que tampoco me incluye a mí. Y del modo, el modo pues es lo último que les expliqué, que es la impresión suya, ¿sí? Lo que usted quiere expresar y de qué manera lo quiere decir. No es lo mismo decir, para finalizar la clase que ya no demora, juguémoslo con el verbo amar. No es lo mismo decir, te amo, ¿verdad? Que sería duda. A decir, te amo, ¿verdad? Que sería una afirmación y además con una exclamación. A decir, te amo, que sería una forma más tranquila y serena de decir el verbo. Es la manera en que usted lo quiera decir. Entonces lo que les decía, encontramos la duda, encontramos la afirmación y encontramos la oración normal. Listo, chicos. Pues nada, con esto damos por finalizada la clase. Ya no demora en terminarse como tal también la clase, para que lo tengan en cuenta. Y pues nada,
Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, duda antes de que esto termine? No, señor. ¿No? ¿Les queda claro? Ok, listo, chicos. Recuerden que tienen que enviar la guía. Hay varias personas que no han enviado guías y pues si se quedan ya es simplemente por ustedes. Es autonomía, muchachos. Espero pues que pasen un buen día y pues nada, un placer haberles explicado esta temática.